Se supone que los parques temáticos deben transmitir seguridad y previsibilidad. Se tienen en cuenta todos los riesgos y se predice cada resultado antes de que ocurra. Eso es lo que les da esa sensación de seguridad, pero aquí, esa sensación de control falló por completo. Esto ocurrió en el parque Epic Universe de Universal en Orlando, donde una de las atracciones más esperadas era Stardust Racers, una montaña rusa de alta velocidad diseñada para simular dos cometas compitiendo en el espacio. La atracción lanza a los pasajeros a más de 96 kilómetros por hora, haciendo giros y cruces en el aire, todo dentro de un sistema diseñado para ser preciso al segundo. Y así comenzó el día para Kevin Rodríguez Zavala, de 32 años, quien subió a la atracción con su novia. Desde afuera, todo parecía rutinario. Se revisaron los cinturones de seguridad, se bloquearon los asientos y la atracción se puso en marcha como tantas veces antes. Pero incluso antes de la caída, algo no cuadraba. Kevin iba en silla de ruedas y no tenía suficiente apoyo en las piernas, y según su novia, el sistema de sujeción no le pareció tan seguro como debería. Aún así, la atracción siguió adelante, ascendió por la vía lenta y constantemente hasta llegar a ese momento justo antes de la caída, donde todo parece estar bajo control por un instante y luego deja de estarlo. Cuando la montaña rusa descendió y aceleró, la situación se descontroló casi de inmediato, sin apoyo para la parte inferior del cuerpo. Kevin no pudo mantenerse firme y en cuestión de segundos, la fuerza de la atracción lo dominó. Su novia intentó sujetarlo, pero la velocidad y la fuerza de la montaña rusa superaron cualquier control que pudiera tener. Fue entonces cuando comenzaron los impactos. Cada giro y cada vuelta ejercía una presión cada vez mayor sobre su cuerpo contra las sujeciones y la estructura de la atracción, hasta que quedó claro que ya no tenía el control. En un momento dado, su cabeza golpeó una barra de metal y luego volvió a suceder, esta vez con más fuerza, y una vez más la atracción no se detuvo. Mientras estaba dentro del asiento, la situación ya había llegado a un punto en el que nadie podía ayudar. His hand was too low. He doesn't have any support on his leg. They pushed it about 3 times, maybe 4. Who pushed the rider worker? Yeah. I saw him on the first drop. I saw him hit his head. I tried to hold him. I couldn't hold him. Another one, he hit his head. He just went up and hit. So the seat was loose. It looked like it was tight, but it wasn't. Like I said, he doesn't have support on his leg, so he can't just hold support, so he can just stay in place. That's all I can remember, because I lost my glasses halfway up the ride. All I know, he kept hitting his head. I tried to hold him so he doesn't hit his head anymore, but it was... Para cuando el viaje finalmente terminó, el resultado ya estaba decidido. El personal lo alcanzó y lo encontró inconsciente. Su rostro se puso azul y se inició la RCP inmediatamente junto a la atracción. I don't know if you called it supervisors or inbound. We're going to code. Unfortunately, he can cancel. You can cancel on when this goes. 2 minutes. I got the arm, Jaden. Perfect. I got a 2-minute timer going. Cool. Got a timer going. All good? Durante casi 15 minutos, los paramédicos trabajaron para reanimarlo, intentando deshacer lo que ya había sucedido. Los testigos observaban, describiendo un traumatismo cráneoencefálico grave, heridas profundas y una hemorragia abundante en medio de un lugar destinado al entretenimiento. Fue trasladado de urgencia en camilla, pero posteriormente, Kevin Rodríguez Zavala fue declarado muerto a causa de un traumatismo por impacto. Tras el suceso, los investigadores examinaron minuciosamente la atracción, los sistemas de sujeción y su funcionamiento, concluyendo que no hubo fallo mecánico, y eso es lo que hace más difícil de asimilar. Nada se rompió, nada falló, la atracción funcionó a la perfección. Sin embargo, en algún punto de la secuencia, algo falló de una manera que no se puede explicar ni por la mecánica ni por el diseño. Hace 13 años, en el parque de atracciones Divo Ostrov de San Petersburgo,
Se diseñó una atracción tipo cohete que lanzaba a los pasajeros a gran altura antes de dejarlos caer, hasta que algo salió terriblemente mal. Es un sistema que depende por completo de la sincronización, la tensión y el correcto funcionamiento de un conjunto de cables. Nada parecía estar fuera de lugar, y al principio todo transcurría con normalidad. Los pasajeros estaban sujetos, se habían realizado las comprobaciones de seguridad y la atracción despegó sin problemas, elevándolos a más de 60 metros de altura, mientras el parque se extendía a sus pies. Desde el suelo, parecía un ciclo rutinario más, nada fuera de lo común, nada de qué preocuparse. Entonces, en un instante, la atracción falló. Un sonido agudo interrumpió el movimiento. Algo se rompió, algo se partió, y uno de los cables principales, una parte crucial de toda la estructura, se rompió en pleno funcionamiento. La atracción se sacudió violentamente, desequilibrando el sistema y cayendo desde una altura de 200 metros. Lo que se suponía que sería un ascenso controlado se convirtió en algo completamente distinto. Pero lo peor es que no se trató de un caso aislado. El mismo parque ya había sufrido otros accidentes graves. Otra avería en una atracción dejó a una niña gravemente herida y otros fallos que reforzaban el mismo patrón preocupante. Así pues, la pregunta persiste mucho después de que la atracción se detenga. ¿En qué momento algo diseñado para generar emociones fuertes deja de ser controlado y comienza a ser impredecible? Este incidente tuvo lugar el miércoles 23 de julio de 2010 en la feria de Sonoma Marin, California, menos de 90 minutos después de la inauguración de la feria. El recinto ferial de Petaluma ya se llenaba de gente. Entre las atracciones en funcionamiento se encontraba una pequeña montaña rusa llamada Wacky Worm. No era una atracción de alta velocidad, sino una diseñada para niños, una montaña rusa sencilla y de movimiento lento, con forma de oruga verde que recorría un corto circuito en forma de 8. En ese momento, varios niños ya estaban a bordo, sentados en los vagones delanteros y traseros, mientras la atracción realizaba su recorrido habitual. Pero cerca de la vía, algo más sucedía. Un trabajador de la feria, un hombre de unos 20 años, acababa de regresar de un descanso y por razones que nunca se explicaron del todo, se acercó a la zona de la atracción y abrió una pequeña puerta de seguridad que separaba al personal de la vía en funcionamiento. Entonces, sin darse cuenta de lo que se avecinaba, entró. Testigos declararon que estaba de espaldas a la atracción, con una bebida en la mano, completamente ajeno a que la montaña rusa ya se dirigía hacia él. La atracción, que transportaba niños, lo golpeó de lleno. El impacto lo desequilibró al instante, arrojándolo sobre la vía mientras la atracción seguía avanzando. Los pasajeros y el personal cercano tardaron un segundo en comprender lo sucedido, pero para entonces ya era demasiado tarde y la montaña rusa pasó por encima de él. Los testigos describieron cómo la atracción se balanceó ligeramente al pasar sobre su cuerpo antes de detenerse finalmente. Algunos de los niños a bordo presenciaron lo ocurrido, mientras que a otros se les indicó rápidamente que apartaran la vista. Los servicios de emergencia llegaron casi de inmediato. Las heridas eran graves, tenía la pierna completamente seccionada por debajo de la rodilla. Los paramédicos trabajaron rápidamente para estabilizarlo, mientras que otros recuperaron la extremidad amputada y la conservaron, colocándola en hielo antes de trasladarla junto con él al hospital. Afortunadamente sobrevivió, pero las secuelas fueron permanentes. Tras las investigaciones, algo quedó muy claro. La atracción en sí no había fallado. El operario había entrado en una zona restringida mientras la atracción seguía en funcionamiento, un lugar al que no debía acceder,
Y eso es lo que lo hace tan espeluznante, porque no hizo falta un fallo catastrófico ni un choque a gran velocidad. No hizo falta un sistema defectuoso ni un diseño peligroso. Solo bastó un paso en falso. El 14 de enero de 2011 ocurrió algo terrible en el carnaval de Caroline Bay en Timaru, durante lo que debería haber sido una tarde completamente normal. Entre los participantes se encontraban un hombre llamado Andrew Meeking y su hijo pequeño, de tan solo 4 años, como la mayoría de los padres, simplemente compartía el paseo con su hijo, confiando en que todo estaba asegurado y era seguro. La montaña rusa comenzó su recorrido como siempre, subió, giró y avanzó por la vía sin ningún problema aparente, y entonces, de repente, algo cambió. Mientras la montaña rusa avanzaba por su recorrido, el primer vagón descarriló, sin previo aviso, quedó suspendido en el aire, a varios metros del suelo. En ese instante, la atracción dejó de ser un simple paseo, se convirtió en un vagón averiado, suspendido donde no debía estar, con un padre y su hijo atrapados dentro. Para Andrew, la situación fue inmediata y real. De alguna manera, logró salir, sosteniendo a su hijo en brazos, pero no fue una salida limpia ni fácil. Oh my God! Oh my God! Cuando finalmente llegaron al suelo, el daño ya estaba hecho. Andrew había sufrido una lesión en la espalda, y su hijo, aunque físicamente menos herido, quedó conmocionado por lo sucedido. Los servicios de emergencia respondieron rápidamente, aseguraron la zona y se aseguraron de que no quedara ningún riesgo. La atracción fue clausurada de inmediato y no volvió a abrir. Tras el incidente, las primeras investigaciones apuntaron a un problema mecánico. En concreto, una rueda se desprendió del vagón, lo que provocó que éste se saliera de la vía. Las autoridades intervinieron y emitieron una orden de prohibición, lo que significaba que la atracción no podía volver a funcionar hasta que fuera inspeccionada y certificada por ingenieros independientes. Para los organizadores, era algo que nunca habían experimentado, porque no se trataba de velocidad extrema ni de superar los límites. Era un simple paseo que hacía lo de siempre, hasta que de repente dejó de hacerlo. El siguiente momento nos lleva a octubre de 2024, en una feria itinerante en Ecuador, durante lo que debería haber sido una noche normal de festividades. Al principio, todo parecía normal. La góndola llena de pasajeros se balanceaba como de costumbre, yendo de un lado a otro y subiendo cada vez más alto, tal como estaba diseñada. Pero a medida que avanzaba el trayecto, el movimiento empezó a sentirse ligeramente extraño, y pronto la góndola se balanceaba de una manera que claramente no era normal. Entonces, sin previo aviso, un fuerte claxon rompió el ruido, agudo, fuera de lugar y señalando inmediatamente que algo andaba mal. Momentos después, cuando la góndola se balanceó hacia adelante de nuevo, chocó con parte de la plataforma, impactando con un fuerte golpe repentino que nadie esperaba. Uno de los brazos mecánicos que sostenían las góndolas cedió, provocando una falla estructural total. En un instante, 2 vagones del teleférico se desprendieron en pleno movimiento. Uno se estrelló directamente contra el andén, con los pasajeros aún dentro, y el otro salió despedido hacia un lado antes de estrellarse contra el suelo con la misma fuerza. Los espectadores se dispersaron de inmediato, algunos corrieron a alejarse, mientras que otros se precipitaron hacia adelante sin saber qué iban a presenciar. Yo que acababa de entrar y que con mis hijos a esta huevada, que nunca le tocó tanta fe, y se cayó esa verga. Los servicios de emergencia llegaron y comenzaron a evaluar y estabilizar a las víctimas. En total, 10 personas resultaron heridas.
6 de ellas de gravedad y muchas sufrieron fracturas y traumatismos cráneoencefálicos. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos, donde algunas requirieron cuidados intensivos, mientras los médicos trabajaban con urgencia para atender sus lesiones. Posteriormente, los investigadores señalaron una falla mecánica como la causa, explicando que uno de los brazos de soporte se había soltado y provocado el colapso de toda la estructura en pleno recorrido. En cuestión de segundos, algo diseñado para la adrenalina se convirtió en algo mucho más grave, y para las personas que iban en esa atracción no hubo tiempo para reaccionar, solo tiempo para caer. En la mayoría de las ferias, el comienzo de una atracción se siente como la parte más segura durante unos segundos, y si bien siempre existe esa mezcla familiar de emoción y risas nerviosas, ese fue precisamente el caso en una feria de Miami el 28 de septiembre de 2009. La gente estaba sentada y lista para lo que parecía una experiencia rutinaria en una atracción, de esas en las que el ambiente se mantiene ligero y divertido. Al arrancar la atracción, todo parecía normal. La estructura se elevaba, giraba y se movía exactamente como debía. Por un breve instante, fue una atracción más, llena de gritos y risas de emoción, pero esa sensación de normalidad duró poco. Casi sin previo aviso, algo cambió en la forma en que la atracción se sostenía. El movimiento se sintió diferente, extraño, y entonces, en un instante, la estructura comenzó a ceder. Todo se desplomó mientras secciones de la atracción se derrumbaban, donde los pasajeros aún estaban sujetos a sus asientos. Personas que segundos antes sonreían se vieron sumidas en el caos cuando la misma atracción que las sostenía comenzó a fallar bajo sus pies. No hubo tiempo para asimilar lo que estaba sucediendo. Los pasajeros cayeron desde una gran altura al romperse partes de la atracción, y el sonido del metal retorciéndose y el fuerte impacto reemplazaron la emoción que había llenado el aire apenas unos instantes antes. Los gritos que habían comenzado como entusiasmo se transformaron en algo completamente distinto. Los equipos de emergencia fueron alertados de inmediato, y la zona de la atracción fue cerrada mientras la gente acudía a socorrer a los heridos. Varios pasajeros resultaron heridos en el incidente. Lo más preocupante fue la rapidez con la que ocurrió. No hubo ninguna advertencia, ninguna señal evidente de peligro. En un instante todo parecía normal, y al siguiente todo se derrumba. En ciertas atracciones de parques de diversiones hay un momento en el que todo da vueltas, literalmente, solo para aumentar la emoción, y eso es lo que hace que el siguiente incidente sea tan inquietante, porque cuando algo sale mal en ese instante, es mucho más difícil distinguir entre lo que debería suceder y lo que no. En el parque de atracciones Park Shuday, en la ciudad de Kemerovo, Rusia, los visitantes subieron a una atracción tipo péndulo llamada Ranger. Ese día, todo comenzó según lo previsto. La atracción tomó impulso, se balanceó de un lado a otro y completó una rotación de 360 grados. Pero entonces algo cambió. Al iniciar su siguiente rotación, se detuvo repentinamente en el punto más alto y no volvió a bajar. Al principio, reinó la confusión. Desde tierra, algunos observadores no estaban seguros de si aquello formaba parte de la atracción. Se sentía extraño. Los pasajeros se habían quedado inmóviles, quedando suspendidos en el aire, en el punto más alto de la atracción, completamente invertidos. Durante unos segundos, el silencio se apoderó del lugar. Mezclado con la incertidumbre, el pánico estalló casi de inmediato. Los pasajeros comenzaron a gritar pidiendo ayuda, llamando al operador y preguntando si algo se había roto.
Informes posteriores indicaron que los pasajeros permanecieron atrapados en esa posición durante más de 2 minutos. Aunque hubo discrepancias sobre la duración exacta, finalmente el operador logró bajar la atracción manualmente. El descenso se convirtió en el momento que todos esperaban, pero aún así, la tensión no desapareció al instante. La atracción finalmente volvió a su posición inicial y los pasajeros pudieron bajar. Sin embargo, sus reacciones fueron diversas. Tras el incidente, la administración del parque emitió una disculpa y declaró que la interrupción había sido breve. También confirmaron que no se habían presentado quejas formales y que se habían reembolsado los gastos a los afectados. Poco después se inició una inspección técnica de la atracción. Sin embargo, las autoridades también intervinieron e iniciaron una investigación para determinar si se habían prestado servicios inseguros. Se trataba de experimentar la sensación de estar completamente inmóvil, suspendido boca abajo en el aire, esperando a que algo volviera a moverse. Para el último caso, analizaremos 3 incidentes diferentes combinados, todos relacionados con una atracción específica, el péndulo, y lo que los conecta no es solo el diseño, sino el momento en que las cosas dejan de funcionar como deberían. El primer video proviene de un parque en China, donde un grupo de turistas ya estaba en medio del recorrido, mientras el péndulo subía cada vez más alto, acercándose a la cima. Todo iba según lo previsto hasta que dejó de hacerlo. En lugar de completar el ciclo, la atracción se detuvo repentinamente en su punto más alto, como si algo hubiera interrumpido su movimiento por completo, dejando a los pasajeros suspendidos boca abajo en el aire, atrapados allí en un silencio que no debería existir. El segundo incidente, ocurrido en Novosibirsk, Rusia, se desarrolla de forma muy similar. De nuevo, la atracción toma impulso, completa sus giros y luego se detiene repentinamente a mitad del ciclo. Прикинь, а вы бы могли сейчас там быть. Просто Хорошо, что они пошли. Пацаны, я вас не пущу сегодня туда. Это просто капец, Коля. Бедные люди, все снимают. Может, помочь надо? Давайте помогайте. Да ладно. Esta vez, los pasajeros quedan colgados boca abajo, atrapados en el lugar sin explicación alguna. Pero el tercer incidente va aún más lejos. En Knott's Berry Farm, en California, una atracción tipo péndulo falló y dejó a los pasajeros atrapados a varios pisos de altura. Fue entonces cuando la atracción se atascó. Se puede ver a los pasajeros todavía sentados en los brazos de la atracción. This ride got stuck. You can see the rider still seated in those arms on this ride. It does go around and round, but somehow it got stuck and they were not able to get it to operate again. You can see all the people sitting in place. It appears that there is a lack of urgency because we don't see those first responders. I mean, you know, people get stuck in an elevator, fire department's right there to get them out, and here we have what appears to be dozens of people stuck on this ride and have been so for more than 2 hours. Así que lo que empezó como unos segundos de confusión se convirtió poco a poco en horas de espera. El tipo de espera que se hace más pesada con cada minuto que pasa, y es precisamente aquí donde este tipo de atracción se vuelve especialmente inquietante, porque en los 3 casos el patrón es casi el mismo. La atracción no se estrella, no se rompe, simplemente se detiene, pero cuando uno está suspendido en el aire, sujeto a un asiento y completamente dependiente de un sistema que de repente ha dejado de funcionar correctamente, ese instante basta para que todo parezca estar mal.